Un amplificador operacional, también conocido como op-amp, es un circuito integrado que permite realizar una gran variedad de circuitos electrónicos útiles, desde un comparador de voltaje, un amplificador de señal, hacer operaciones aritméticas y funcionales o filtrar señales. Son dispositivos importantísimos en circuitos electrónicos analógicos, especialmente en circuitos electrónicos de control. Internamente están compuestos por multitud de etapas formadas por transistores, resistencias y condensadores. Sin embargo, desde el punto de vista de la ingeniería de control, podemos considerarlo un elemento cuyo comportamiento es muy simple. El símbolo de este elemento es este de aquí, es un triángulo, tiene dos entradas, que aquí denomina V+ y V-, y una salida VO. Estas son las tres conexiones más relevantes, pero además hay dos conexiones, Vs- y Vs+, que corresponde a la alimentación del componente. Un amplificador operacional es un elemento activo. Para que funcione, hemos de alimentar o polarizar con unas tensiones concretas. No obstante, para entender el funcionamiento de este elemento podemos prescindir de estas dos conexiones. Comenzaremos con lo que se denomina un amplificador operacional ideal. Los amplificadores operacionales reales son aproximaciones del comportamiento ideal. Vamos a ver en qué consiste un amplificador operacional ideal. El amplificador operacional ideal tiene impedancia de entrada infinita. Esto se traduce en que la intensidad de corriente que circula por cualquiera de las dos entradas, V1 o V2, es cero. En los amplificadores operacionales reales, la impedancia de entrada es muy alta, del orden de megaohms. Si la salida tenemos, por ejemplo, amperios, por la entrada puede haber microamperios, pero no cero. 2. Un amplificador operacional tiene impedancia de salida cero. Esto se traduce en que se comporta como una fuente ideal de tensión, es decir, la salida VO es independiente de a qué se conecta. En los reales esto solo es cierto aproximadamente. La tercera característica de un amplificador operacional ideal es justamente el que le da el nombre amplificador a dicho dispositivo. La tensión de salida, VO, es igual a una ganancia K por la diferencia V+ y V-, siendo esta ganancia K teóricamente infinito. Es decir, en un operacional ideal siempre ha de pasar que V+ sea igual a V-, en caso contrario, VO sería infinito. Esto es lo que se denomina cortocircuito virtual. Siempre las dos entradas estarán al mismo potencial. En los operacionales reales esta ganancia es muy grande, pero obviamente no es infinita. En los amplificadores operacionales básicos esta ganancia es del orden de 10 elevado a 5. Por otra parte, VO nunca puede superar la tensión de alimentación del amplificador operacional. Y 4. En un amplificador operacional ideal no se consideran diferencias de comportamiento a distintas frecuencias. Esto es lo que se llama que el ancho de banda es infinito. En los reales esto no es cierto. Se comportan bien hasta una cierta frecuencia y a mayor frecuencia ya empieza a cambiar sus características. Resumiendo, en un amplificador operacional ideal, la corriente que circula por sus entradas es cero. Se comporta como una fuente de tensión ideal, es decir, que la salida es independiente de a qué se le conecte. Cortocircuito virtual, las dos entradas están siempre a la misma tensión y su comportamiento es independiente de la frecuencia. El circuito más básico para formar con un amplificador operacional es el seguidor de tensión, también llamado buffer de tensión. Este circuito no requiere ningún elemento externo más que el amplificador operacional. Basta unir con un cable la entrada V-, que también se llama entrada inversora, con la salida VO. Es fácil dudar de la utilidad de este circuito, ya que la salida VO será igual a la entrada V+, ya que por el cortocircuito virtual V+ será igual a V-, y al conectar físicamente la entrada V- con la salida VO, las dos tensiones se igualan, es decir, VO es igual a V-. Pero la verdadera ventaja de este circuito
es que es capaz de copiar una tensión de un punto a otro, haciendo que ahora se comporte como una fuente ideal de tensión, ya que la tensión VO es independiente de la posible carga que se pueda conectar. Este circuito se puede utilizar para separar electrónicamente dos partes de un circuito. Veamos esta utilidad con un ejemplo. Muchas veces queremos que una cierta tensión en un circuito sea una determinada, pongamos Vout, y nuestra tensión de alimentación es otra, pongamos VCC. Con un divisor de tensión esto se puede conseguir. Por ejemplo, si R1 es igual a R2, la tensión Vout sería VCC partido por 2. El problema es que la tensión de salida Vout depende también de la posible carga que se conecte a este punto. Esto se resuelve con un seguidor de tensión. Ahora la salida Vout depende únicamente de las resistencias R1 y R2 y no de la carga que pongamos. Vamos a volver al circuito RC-RC del vídeo anterior, un circuito con dos mallas, cada malla es un circuito RC. Pero habíamos visto también en el vídeo anterior que en un circuito RC la relación entre las tensiones V1 y V2 era 1 partido por RCS más 1. ¿Por qué no consideramos que tengo un circuito RC cuya relación entre V1 y V0 es 1 partido por R1C1S más 1? Y otro circuito RC cuya relación entre V0 y V2 es 1 partido por R2C2S más 1. Es decir, podemos considerar que estamos conectando dos sistemas en serie o cascada. Sabemos que cuando pasa esto, la función de transferencia es el producto. Si hacemos este producto, nos encontramos con esta expresión muy parecida a la que encontramos en el vídeo anterior, que era esta. Muy parecida, pero no igual. Aquí encontramos un término más en el denominador, que no aparece si consideramos el sistema como la conexión en cascada de dos sistemas RC. ¿Cuál es la explicación? En la primera parte del circuito, la salida V0 no es la misma si no conecto nada más o si conecto el segundo circuito RC. Aquí estoy considerando que la corriente que atraviesa el condensador C1 es I1, mientras que si los junto, la corriente que atraviesa el condensador C1 es I1 menos I2. Esto es el efecto de la carga. Por tanto, este circuito no se puede resolver de esta forma. Otra cosa diferente sería si pusiéramos un seguidor de tensión que uniera estas dos partes del circuito. Ahora la corriente que atraviesa R1 y C1 sería la misma y la tensión V0 sería independiente de la segunda parte del circuito. Este seguidor de tensión ha separado electrónicamente las dos partes del circuito. Ahora sí puedo considerar cada función de transferencia por separado y la función de transferencia del sistema sería únicamente el producto. Por lo tanto, los seguidores de tensión sirven para simplificar los circuitos. Nos permite separar electrónicamente las partes de un circuito. Es habitual que las distintas etapas de un circuito electrónico, que muchas veces son diseñadas sin tener detalles del resto de etapas, tengan salidas con amplificadores operacionales para separar electrónicamente estas etapas y eliminar los efectos de carga. Con amplificadores operacionales se pueden conseguir muchos circuitos útiles. Fundamentalmente hay dos tipos genéricos de circuitos que se pueden formar con amplificadores operacionales: circuitos inversores y no inversores. Un circuito inversor tiene esta forma. Se realimenta con un elemento de impedancia Z2 la entrada inversora y la salida, y la entrada del circuito se conecta a un elemento de impedancia Z1 y este a la entrada inversora del amplificador operacional. La entrada no inversora, V+, se conecta a una referencia usualmente a masa, 0 voltios. Cuando decimos un elemento con una cierta impedancia, este elemento puede ser uno o varios elementos pasivos entre resistencias, condensadores o bobinas. Veamos cuál es la relación entre la tensión de entrada V1 y la de salida V2 en un circuito como este. Si el positivo está conectado a masa, 0 voltios,
la entrada negativa también. Recordemos el cortocircuito virtual que se verifica en los amplificadores operacionales ideales. Por lo tanto, la corriente que pasa por el elemento Z1, vamos a llamarle I, se puede hallar en función de V1 y Z1. Pero la corriente que entra en un operacional es 0. Aplicando la primera ley de Kirchhoff en este nudo, tenemos que la corriente que atraviesa el elemento de impedancia Z2 es también I. Consideraremos variables de Laplace para simplificar y obviar qué tipo de elementos esconden esas impedancias, y tenemos que, al eliminar la corriente I, el cociente entre V2 y V1, es decir, la función de transferencia de este sistema, es menos el cociente de impedancias. Esta configuración inversora es la más frecuente entre los circuitos que contienen amplificadores operacionales. Otra configuración es la no inversora. Aquí también se conecta la entrada inversora con la salida mediante un elemento de impedancia Z2, pero la referencia, la masa, se conecta a esta entrada no inversora mediante otro elemento de impedancia Z1. Y la entrada del circuito es directamente la entrada no inversora del operacional. El análisis de este circuito también es muy simple. Por el cortocircuito virtual, las dos entradas del amplificador operacional serán V1. Como la corriente que entra al amplificador operacional es 0, también tenemos que la corriente que atraviesa los dos elementos es la misma. En el primer caso tenemos que 0 menos V1 es igual a Z1 por I, y en el segundo caso, V1 menos V2 es igual a Z2 por I. Eliminando la incógnita I, dividiendo las dos ecuaciones, tenemos que el cociente entre V2 y V1 es 1 más el cociente de las impedancias Z2 y Z1. El circuito seguidor de tensión que hemos visto sería un ejemplo de circuito no inversor en donde Z1 es igual a infinito y Z2 es igual a 0. Vamos a ver algunas configuraciones inversoras importantes. Una de ellas es el circuito amplificador o atenuador inversor. En este circuito, las impedancias Z1 y Z2 son simples resistencias. Usando la expresión que hemos encontrado, tenemos que V2 entre V1 es menos R2 entre R1. Si R2 es mayor que R1, se consigue una amplificación. Si R2 menor que R1, una atenuación. Si R2 igual a R1, solamente una inversión. Si la inversión es un problema, basta añadir a la salida otro circuito análogo que volverá a invertir la tensión. He aquí un ejemplo de una simulación obtenida con este circuito. Como las resistencias son de 200 ohms y 100 ohms, el factor de amplificación es 2. En la figura se puede observar en azul la entrada, se ha usado una entrada alterna sinusoidal de amplitud 1, y la salida es la curva naranja, otra señal sinusoidal de la misma frecuencia, pero de amplitud 2 e invertida. Otro circuito importante es el circuito derivador. Con este circuito se puede conseguir tener a la salida la derivada de la función de entrada. Veamos cómo. Es otro circuito en configuración inversora. Usando la expresión genérica, la función de transferencia es menos el cociente de las dos impedancias. Ahora, como la impedancia compleja de un condensador es 1 partido por CS, tenemos que la función de transferencia es menos R por C por S. Recordad que multiplicar por S en el espacio de Laplace equivale a derivar en el espacio temporal. Aquí vemos otra simulación hecha con este circuito derivador. La entrada es la curva azul, que es una señal sinusoidal de frecuencia 1 kHz y amplitud 1, es decir, V1 de t es seno de 2000 pi por t. El producto RC aquí es 10 a la menos 6 por 10 a la 2, es 10 a la menos 4, y por lo tanto la salida es V2 de t igual a menos 10 elevado a 4 por 2000 por pi y por el coseno de 2000 pi t, es decir, menos pi quintos por el coseno de 2000 por pi por t, es decir, una señal sinusoidal desplazada respecto al seno
y de amplitud pi quintos, que es aproximadamente 0,63. Otro circuito inversor muy utilizado es el circuito integrador. Es como el anterior, pero intercambiando las posiciones del condensador y de la resistencia. La función de transferencia es -1 partido por RCS. Recordad que multiplicar por 1 partido por S en el espacio de Laplace equivale a integrar en el espacio temporal. Vemos de nuevo la simulación, ahora con el circuito integrador. En azul la entrada, V1 de t igual a seno de 2000 pi t, y en naranja la salida, V2 de t será un -1 partido por RC por menos coseno de 2000 pi t partido por 2000 pi, es decir, 5 partido por pi por el coseno de 2000 pi por t, más una constante. Es la función coseno con amplitud 5 partido por pi, y la constante de integración se encuentra de forma que en t igual a 0, la salida también sea 0. Además de las operaciones funcionales, derivada e integral, también se pueden hacer operaciones aritméticas de suma y resta. Aquí tenemos el circuito que es capaz de sumar un número arbitrario de tensiones, y este segundo circuito nos da, salvo un factor ajustable, la diferencia de tensiones. Acabaremos con este ejercicio de probar el comportamiento del circuito restador. También nos servirá como ejemplo de cómo analizar circuitos que contienen amplificadores operacionales. Vamos a llamar V0 a la tensión de entrada al operacional, que por el cortocircuito virtual es igual en las dos entradas. La corriente que atraviesa R1 debe ser igual a la que atraviesa R2, ya que en este nudo la corriente que entra al amplificador operacional es 0. Lo mismo pasa con estas dos corrientes. Ya podemos empezar a analizar el circuito. Aplicando la ley de Ohm a cada una de las 4 resistencias, se tiene que V1 menos V0 es R1 por I1. Aquí V0 menos Vs es R2 por I1. En esta V2 menos V0 igual a R1 por I2. Y por último V0 es igual a R2 por I2. Eliminando la incógnita V0, tengo estas 3 ecuaciones, donde he sustituido V0 por R2 y 2. Y ahora, de la primera y la última, deduzco que V2 menos V1 es R1 por I2 menos I1. Y de la segunda, despejando Vs, obtengo Vs igual a R2 por I2 menos I1. Con lo que de estas dos ecuaciones se encuentra que Vs es R2 partido por R1 por V2 menos V1. Si se quisiera que la salida fuera únicamente la diferencia, basta coger que R1 sea igual que R2.